Continuamos con Cerrando la Noche y como ya es costumbre para esta parte del programa, damos pasos a nuestros invitados. En el día o en la noche de hoy nos acompaña el doctor Virgilio Almanzar, quien es presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Es una personalidad sumamente conocida en la República Dominicana que se la ha jugado en función de lo que cree, que es en la defensa de los derechos humanos y en que en el país impere un Estado de derecho. Y sobre el tema de derechos humanos, reforma policial, que va también de la mano al tema, vamos a conversar con Virgilio Almanzar. Buenas noches, Virgilio. Buenas noches. Virgilio, bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Virgilio, los derechos humanos en la República Dominicana. Estamos en la segunda década, casi, bueno, al principio ya de la tercera, de el año, o del siglo, ¿verdad? Del nuevo siglo. ¿Qué tanto ha avanzado la República Dominicana en la concreción de los derechos humanos, es decir, en la realización, garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos? Bueno, se ha avanzado. Tenemos luces y sombras. Una luz importante es el interés que hay de las autoridades de hacer una reforma policial. Pienso que eso es interesante. Solamente de que entendamos de que tenemos que hacer una reforma policial. Pero la forma que se está planteando es la que no estamos de acuerdo. Creo que de luce también una reforma carcelaria, que se está planteando que es urgente, una reforma carcelaria para darle un trato digno al recluso, al imputado. Creo que también en el país se ha visto la necesidad de que hay que invertir más en la gente. Creo que algunos de los puntos que se ha notado el gobierno es en la lucha contra el COVID. Ha sido uno de América Latina, uno de los pioneros, de los principales. Creo también que en términos de la lucha contra la corrupción se ha avanzado mucho. ¿En qué no se ha avanzado lo demás? En que todavía tenemos los mismos esquemas policiales, militares. Te mandé a parar, no te paraste, te doy un balazo. Aunque sea lo oscuro. No hay todavía en el país una actitud hacia la defensa del medio ambiente que debiera ser de las autoridades. Tú ves que son las autoridades, ahora mismo, están deforestando en Montecristi y en Santiago Rodríguez. En el propio Plan Sierra, que es un plan que está controlado, en las orillas del Plan Sierra, en la zona de amortiguamiento, se está destruyendo los haitises. Los haitises están cultivando yautía como de lugar, que es muy buena, pero está destruyendo lo que es un parque nacional, que es único en América Latina y nada más hay dos en el mundo. El otro estaba anteriormente, según nos dicen, en la antigua Yugoslavia, pero yo no sé dónde quedó de las 5 divisiones que se quedó. Pero algo que me llamó la atención, quiero decir, es que estuve en el Guano de Valleguana, o el Guanito, y hay más nacionales haitianos que dominicanos en ese lugar, cultivando la tierra, trabajándola. Entonces, creo que ese tipo de asuntos no se ha avanzado lo suficiente. En términos de la policía, de trato que le da reclusos, se ha avanzado, pero todavía quedan remanentes que hay que seguir luchando. La tortura con la cebolla, la funda negra, la guía telefónica y ese tipo de cosas todavía existen. ¿Todavía existen? Sí, todavía existe, pero en menos proporción que anteriormente, porque anteriormente era todo el que caía en el departamento de robo era homicidio, ya sabía que tenía su tortura. Era prácticamente imposible pensar una investigación sin golpes. Veo que en tu introducción hace una interesante reflexión de los derechos fundamentales y derechos humanos. No te está limitando solo a la relación de la autoridad policial con la ciudadanía, sino que veo que te mete en un tema fundamental como el derecho al medio ambiente. Te mete en otro aspecto fundamental como es la equidad social. Es la visión que desde el Comité Dominicano de Derechos Humanos tienen y practican. Correcto. Mira, la educación es lo que transforma la conducta del ser humano.
La educación es lo que te proporciona a ti los materiales o los instrumentos para que tú cambies las cosas. Y si tú tienes activistas de derechos humanos que tienen conocimiento de qué debe hacerse en este momento, qué debe hacerse en el otro, y ellos pueden transmitir eso como vectores a la población, nosotros vamos teniendo mejores ciudadanos y mejor sociedad. Y nosotros debemos insistir en eso, en educación. Nosotros tuvimos casi 2 años dedicados prácticamente a organizar y educar a la gente. Todavía fallamos mucho, porque tiene el problema de que el Comité Dominicano de Derechos Humanos es la única institución, la única que no tiene financiamiento, es de autogestión. Y todo lo que se gasta aquí es lo que nosotros nos ganamos, lo que me gana Virgil, lo que se gana Coralia, lo que se gana René, lo que se gana el otro, Juan de la Rosa y demás. Nosotros aportamos, porque esta es nuestra realización humana. Hay gente que la realización de ellos pararse en una esquina y beberse 30 cervezas y la gente lo vea y ponen tu la cerveza en fila para que vieron que están bebiendo, están tirando, ¿verdad? Hay otros que vestir, que lo vean con su ropa, y nosotros gastamos eso en trabajo de derechos humanos. Tú ves, mañana yo voy para Romana. En Romana se van a hacer una graduación cerca de 800 jóvenes estudiantes, que el compañero Edgar Núñez, que es periodista también de Romana, está dirigiendo un proceso educativo en Romana, y la meta es todo el este va a ser educado en todas las escuelas públicas en derechos humanos con los estudiantes. Y ese es el hincapié para nosotros. Nosotros tenemos que buscar mañana, para mañana ya lo buscamos, los 2,000 pesos de gasolina y 1,000 pesos por lo menos para, entre nosotros mismos, para si hay que comer algo, para hacer un desayuno, aunque sea yuca con huevo o yuca con espagueti en el camino. O sea, Virgilio, aquí se destinan cientos de millones de pesos para apoyar diferentes iniciativas. Casi 3.000 ONG tenemos en el país. Estás diciendo que el Comité Dominicano de Derechos Humanos no recibe ningún tipo de subvención del Estado. No. Que la Cámara Legislativa... internacional tampoco. ¿Tampoco internacional? No, tampoco. Nosotros lo que hicimos, porque a nosotros nos ofreció la USAID, apoyando todos los proyectos que quisiéramos. Nosotros dijimos que no vendíamos nuestra independencia. Que nosotros queremos ser una institución que tuviera la libertad de hacer lo que quiere. Por eso nosotros somos tan independientes del Estado y de cualquier otro, porque después tú te amarras sin tú querer al presupuesto, entonces quieres hacer cosas y dices verdades a medias, entonces no vale la pena entonces tú hacer lo que estás haciendo, porque en esto estás sacrificando a la familia, sacrificando no solamente, estoy limitando la cosa, poniendo en peligro la familia tuya, y que siempre ha estado con ese problema. La familia mía ha sufrido mucho en ese sentido y familia de otros, por los problemas que uno ha sufrido y la persecución. Por ejemplo, mi esposa la cancelaban por ser esposa mía. Por ser mi esposa la cancelaban. A ese le puse Vigilio Almanza, hay que cancelarla, no puede trabajar en el Estado. Y entonces, si tú vas a hacer una cosa, hazla bien. Pero ya nosotros tenemos la necesidad de buscar la forma de ver de dónde conseguimos, porque el nivel de desarrollo de nosotros es tal que sin recursos, fuera de lo que nosotros podemos conseguir, porque el problema es que la gente de nosotros es la pobre. Nosotros no tenemos ¿cómo te digo? Un rico que diga, déjame hacer una inversión. Patrocinarlo. O un pelotero que no quiera patrocinar, un tipo de eso. Porque nosotros tenemos muchas veces muchos conflictos y no vamos a dejar de tener los conflictos. A veces, escúchame, Giovanni, a veces te has sentido incomprendido por algún sector de la sociedad. Por supuesto. Por supuesto, la misma población que nos acusa a nosotros de defender delincuentes. Y lo dicen así. Los derechos humanos defienden delincuentes. Y yo me pregunto, ¿y podrá el hijo de un policía que murió en servicio defender a un delincuente y no un policía? Porque yo no sé si ustedes saben, yo soy hijo de un oficial de la policía que muere el 12 de enero de 1972, cuando muere Amaury Germán Aristi, que por cierto era mi jefe político. Y yo no lo sabía, porque era el jefe de Miguel Coco, y yo era de las tropas de Miguel Coco. Lo que pasa es que eso era tan clandestino que no se sabía, porque el sustituto de Amaury Germán Aristi era Miguel, comandante Guillermo. Éramos el mismo grupo y no lo sabíamos. Y yo era de los Corecatos y Palmero era la misma cosa. Entonces yo perdí a mi padre, mi mejor amigo,
Entonces yo no voy a entender lo que sufre un policía y que quedamos huérfanos y que nos sacaron hasta del hospital de la policía. Mi mamá iba al hospital de la policía porque había un médico llamado Pérez Gallurdo y le decía: Mercedes, tú no puedes dejar de venir aquí. Tú eres la esposa de un héroe de la policía. Pero los otros no querían que los hijos de Vigilio Almanza fueran a la policía porque nosotros éramos antibalagueristas. Sí. Entonces, nosotros nunca hemos dicho que un delincuente no es un delincuente. Nosotros lo que decimos es que esa persona está buscando el debido proceso y nosotros queremos que la sociedad... Garantizarse. Correcto, que tiene sus normas y principios, sus leyes, canalice todo según ella misma lo establece. Pero escúcheme, en ese mismo sentido, yo sé que fue difícil y en la época de Balaguer, precisamente en esos 12 años, fue incómodo y los derechos de las personas pues no estaban a la orden del día, lamentablemente. Si vivían momentos difíciles. Usted habla de la muerte de su padre y de quien era su jefe político o mentor. ¿Y cómo fue para esa época, que me imagino que estaba joven, enfrentar esa situación donde los derechos del ser humano pues no valía nada? Mira. Y te metían 18 en un cepillo y en un cuartel lo llenaban que no cabía ni siquiera en la puerta donde parar. Yo pasé todo eso. Yo fui preso político y torturado. Yo tengo secuelas, yo tengo un oído perforado por el sándwich. ¿Sabe lo que es el sándwich? El sándwich es la tortura que te dan así en el oído. ¡Pum! Yo botaba sangre de los oídos. Y tengo todavía hasta las manos, tengo que operármelas, que me las desbarataron. Pues yo pichaba, yo era un pitcher más o menos ahí, juvenil de los mejores de la capital. Y me desbarataron los dedos y las manos y todo. Hubo que operarme las manos después de la parte de la tortura. Hubo que sacarme de la Victoria para hacerme una cirugía. Yo pasé todo eso, pero cuando Balaguer nosotros teníamos también un conocimiento muy reducido de que eran derechos humanos. Nosotros entendíamos que eran los derechos solamente políticos. Por eso cuando llega el PRD al poder, el grupo que llamaba la Unión Dominicana para la Defensa de los Derechos Humanos desaparece. Porque llega el PRD, ya llegó la democracia, llegó todo. Pero la gente seguía pasando hambre, la gente tenía desempleo, no había derecho a la vivienda, no había. Entonces nosotros teníamos que pelear eso diario y entonces fundamos en 1982 el Comité Dominicano de Derechos Humanos a la cabeza del líder de nosotros en ese momento, que no fue el primer presidente, pero el líder era Ramón Bienvenido Martínez Portorreal y el primer presidente fue Benjamín Así de Senalugo, donde ahí se formaron Leonel Antonio Fernández, Reinaldo Pared Pérez, César Pina Toribio, Leonel Sosa, Santiago Sosa, que fue del Tribunal Superior Electoral, y ese grupo de gente eran parte del equipo de la dirección del Comité Dominicano de Derechos Humanos. Entonces ahí nosotros comenzamos a estudiar lo que era derechos humanos y lo formamos por una iniciativa de las Naciones Unidas de formar grupos de derechos humanos en todo el Caribe. Y formamos el Comité Dominicano de Derechos Humanos desde el 30 de agosto de 1982 hasta hoy, que hoy somos un grupo, para mí, con toda la humildad posible, el grupo más grande que se conoce en la sociedad civil dominicana. En la introducción, Junior habló del tema de la reforma policial y me gustaría que usted, desde su punto de vista, lo abordáramos. Si usted entiende de que hay la voluntad política y que si tenemos la sociedad dominicana la suficiente conciencia para entender que la policía necesita reformarse para bien de todos los poderes, no solo del pobre, del pequeño también, sino para los grandes. Hoy vemos cómo a cualquiera lo pueden atracar entrando a su casa, en su vehículo. Ya no disfrutamos de esa seguridad que en el pasado teníamos en nuestras casas, que no teníamos verja, ni vivíamos cerrados bajo cámara. Hoy cualquiera puede ser víctima de la delincuencia. Sí, todo eso es así, pero lo primero que tú tienes que ver es que estamos en una sociedad de violencia. El neoliberalismo y violencia. El neoliberalismo no quiere ciudadanos. Cuando tú estabas en la escuela, seguro que tuviste moral y cívica. Claro que sí. Ya eso no se da. Porque el neoliberalismo no quiere ciudadanos, no quiere lo que quiere consumidores. ¿Cómo va el neoliberalismo a enseñar a gente que defienda sus derechos en un supermercado? O defienda sus derechos ante el costo de la vida como está subiendo. Entonces es una sociedad de violencia, decía el padre Juan Pablo II, el Papa, que era cruel, inhumano y degradante, porque lo primero no es el ser humano, es el mercado. Entonces una sociedad, donde el mercado es lo primordial y no el ser humano, tú vas a tener una sociedad de violencia. Entonces, es lo primero. Lo segundo es que si tú quieres una reforma policial
tú tienes que poner a la gente a intervenir. ¿Qué cuesta poner a la gente a hacer asambleas populares? Y escuchar a la gente del pueblo, para que la gente se desahogue, se sienta partícipe, la gente sienta que lo están tomando en cuenta, porque esa es democracia. Eso es ejercitar y desarrollar la democracia. Nosotros que somos demócratas, tenemos que ser demócratas completos, no a medias y haciendo comisiones que se queden, que lo pueden hacer todo. No, las comisiones son muy buenas y hay gente que puede hacer maravillas, pero el pueblo es más sabio. El pueblo es el que tiene las enseñanzas más interesantes. En la Revolución de Abril, ¿quiénes arreglaban las armas? Gente es más, analfabetos, que por cierto eran haitianos la mayoría, los armeros de la Revolución de Abril. Y el tanque de guerra y la bazooka, ¿quiénes lo usaban? Gente que nunca habían tirado un tiro. Entonces, todas las cosas la gente es capaz de innovar. Y a los pueblos tú los pones para que se sientan partícipes de ese proceso y que se defina primero para qué queremos policía, qué tipo de policía queremos, cómo lo vamos a resarcir ese policía, el esfuerzo que él hace, él y su familia, a quiénes vamos a elegir para la policía, cómo la sociedad va a enfrentar el crimen y el delito con la anuencia y con la cercanía de la policía. El que más trabajó en eso, la policía de la cercanía, o el policía de proximidad, fue Castro Castillo, que dejó planteado hasta un folleto de cómo la policía de cercanía, pero después vino Peguero y lo alejó y no trabajó más eso. Y entonces después fueron los demás, se alejaron de todo esto. Y tú no has oído decir más. ¿Tú te acuerdas que Castro vivía haciendo caminatas? Que en un barrio había muchos problemas y la gente hacía asamblea, y él decía, vámonos a hacer asamblea y después vamos a hacer una caminata para que la gente... Y la gente se sentía que no estaba identificado, pero además, ¿qué lograba la policía? Primero que la policía, la gente legitimaba la acción policial. Cualquier acción policial, a veces hasta no muy legal, pero la gente decía, no, la policía está en eso y está con nosotros. Pero era más nueva fuente de información. Porque ¿quién es que sabe todo lo que pasa en el barrio? Es el dirigente de la Junta de Vecinos, que sabe quién roba, quién asalta, quién vende la droga, cuáles son los hombres infieles y las mujeres infieles. Pero los policías lo saben también, porque dicen que hay N cantidad de puntos de droga. Sí, pero es verdad, una parte lo sabe la policía, claro, pero la comunidad lo sabe. Y cuando la comunidad lo sabe y puede enfrentarse con la policía, porque tiene la seguridad que las autoridades lo van a proteger, es diferente. Tú puedes entonces enfrentar a esos policías que son así. Y entonces tú tienes que hacer también una definición de la policía. Mira, si se hace una definición de la policía, nosotros vamos a tener varias cosas. Lo primero es que el dintel de la policía no debe existir, porque es un DNI. El dintel de la policía se usa más para la investigación de la oposición que de la delincuencia. Entonces, mándalo para el DNI eso. Operaciones especiales, tú no puedes tener poliguardia. O son policías o son guardias. Tú puedes tener SWAT, pero poliguardia tú no puedes tener, entonces manda esto para el ejército. La MET tú la vas a disolver, porque en un país civilizado no existe, eso es una aberración, la DGC. ¿En qué país existe una DGC? Una policía especializada para todo el país en tránsito. El tránsito lo dirigen en los países desarrollados los ayuntamientos. Democrático, el ayuntamiento. Es un problema, es que no queremos desconcentrar el poder, queremos seguir teniendo un poder napoleónico, un gobierno napoleónico. Y hablando de democracia, no, tú tienes que y disminuir el gobierno descentralizar municipal, el poder, que es el principal gobierno. ¿Tú crees que a partir de esa visión centralista puede también haber una visión limitada del concepto de seguridad ciudadana? Sí, porque se entiende que el problema de seguridad ciudadana es un problema militar exclusivamente o de espionaje y no de un problema de conjunto. La seguridad debe ser el resultado de la participación de todos y todas, incluyendo gente que no sea del mismo partido del gobierno, porque es un problema de bien común, que todos debemos protegernos unos con otros. Es como un condominio. En el condominio, y no todos los condominios se ponen de acuerdo, y hay un problema en el barrio de que hay una barra en el frente o un colmadón que no deja dormir al edificio entero. Entre todos que tienen que ir al ayuntamiento o a la policía o al ministerio público, donde sea, pero entre todos es que debe hacer esa labor. Y nosotros tenemos que ir educando a la gente, que es entre todos que debemos pelear.
la cosa. Una pregunta. ¿Cómo se logra diseñar estrategias de seguridad ciudadana donde la población, sin convertirse en caliente ni en policía, sea colaborador y sea parte activa de esos procesos? Es que tú no tienes que ser caliente policía. Ya, explícanos. Tú tienes que asumir con responsabilidad. En Villajuana, por ejemplo, hubo una experiencia interesante. La Junta de Vecinos se juntaron y dijeron, en el callejón, que no recuerdo cómo se llama, no se va a vender más droga. Y la gente la asumió. Yo no estoy de acuerdo que lo hagan porque eso es peligroso, esos tipos matan, pero lo hicieron ellos. Y fueron y le dijeron a los muchachos que están ahí, miren, la Junta de Vecinos de aquí determinó que aquí esto no se va a usar más para drogas. Así que usted vaya buscando dónde mudarse o buscando otro trabajo. Se habló con ellos, la Junta de Vecinos, fueron y entonces hablaron con los padres. Y los padres también fueron y hablaron con eso. Y dijeron, si a partir de mañana siguen vendiendo drogas, nosotros nos vamos a enfrentar con ustedes. Lo limpiaron. Se limpia eso, pero cuando la gente se hace partícipe de un momento u otro o la droga lo compra, porque por ejemplo en Capotillo, tú no puedes enfrentarte con la droga si tú no resuelves los problemas sociales. Nino Cuboy, que yo conocí, Nino Cuboy salía y iba a la casa de una vieja. Mi vieja, ¿qué pasó? Que no le veo, que usted me tiene comida guardada. Ay, mi hijo, que tú sabes. Pues mire, le he dado 2,000 pesos. Yo vengo a comer para acá. Esa vieja buscaba el carbón o el gas, lo que fuera, y cocinaba, aunque él no fuera a comer. Pero ¿quién le hablaba a esa vieja y a esa familia de Nino Cuboy? Iba a 5 o 6 casas, diario, y visitaba a la gente, y la gente hablaba que no tengo la medicina, había manino, se lo daba. Entonces, ¿tú recuerdas el caso de Pablo Escobar en Colombia y sus barrios? Sí. No llegó a la presidencia por casualidad. Entonces, si tú no enfrentas esos males sociales, también tú vas a tener problemas con la droga, que es tu enfrentamiento. Y entonces tú vas a tener que tener una comunidad que conozca sus derechos y conozca dónde ir, sin tener que ser caliente, sino decir, nosotros no queremos esto aquí ya. Y lo asuma con responsabilidad, con el apoyo de las autoridades. El Ministerio de Interior y Policía ha estado haciendo unos ensayos de un denominado Plan Mi País Seguro, que puso como piloto en Cristo Rey. En 2 meses nos dijo a todos que era exitoso y lo ha ido transportando a otros barrios y provincias del país. ¿Tú conoces en qué consiste ese programa? Sí. Lo primero es que eso es una idea de general Ceballos. Ceballos es uno de los policías pensantes que tenemos en este país. Es el que dirige el distrito ahora mismo. Y eso es una iniciativa interesante. Eso consiste en poner a la gente a participar junto con la policía. Eso es hacer a la gente partícipe de los problemas de la sociedad junto con la policía. Y hacer de la policía y la población un armonioso encuentro para poder enfrentar la delincuencia entre todos. Eso es para facilitar a la gente las cosas. Cuando la gente va, tú te imaginas que la gente iba a un destacamento y venía un policía y le decía, espérate, aguántate ahí, que siéntate ahí. Y la gente con un apuro de hacer una denuncia urgente porque tiene un problema. Tiene que irse. Y si no se mostraba. Entonces, la gente tiene ahora mismo, como cuando el policía no le da la atención necesaria, como inmediatamente llamar a un superior. Y el superior ponerle la plana bien puesta a este señor aquí. Y entonces corregir eso de manera urgente y la gente sentirse segura de que le está respondiendo. Que tengo un problema en tal sitio, hay que ir urgente. Que tengo que resolver tal problema, la Junta de Vecinos juntarse entre todos y vamos a la policía y la policía le escucha, lo toma en cuenta, participa con ellos, busca soluciones junto con ellos. Eso es lo que significa ese plan y ojalá se implemente en todo el país. Que por cierto, sé que Ceballos tiene un plan también de renovación del DICRIN, que porque él es un investigador natural, un investigador de los mejores que yo creo que en la policía. Ojalá aparezcan mucha gente como Ceballos en la policía. Hay algo entre la policía y los cuerpos castrenses y es un asunto de hablar con el ejemplo. Vemos que alguien tiene un accidente de tránsito y resulta que hay involucrado un militar, un policía, y entiende que por ser militar o policía tiene de la razón, o hay que darle la razón. Usted vive en un edificio y su hijo tiene problemas con alguien, pero como usted es militar o policía, usted está por encima de la ley.
Esos son de los problemas que Cristo Rey ya no existe. Cuando que el hijo de fulano es tal cosa, que el hijo de fulano, no, aquí que todo el mundo, de la ley todo el mundo somos iguales. Pero tenemos que ir a la pausa. Quiero que me responda, porque a mí me parece que demasiado fácil ha llegado la solución, entonces no hay problema. Si ya Cristo Rey tiene problemas, tiene resuelto ese tipo de problemas. Empezó. Vamos a ver una pausa, Virgilio. En breve continuamos con esta interesante conversación con Virgilio Almanzar en Cerrando la Noche. De vuelta con Cerrando la Noche. A una pregunta de Giovanni, Virgilio respondía que Cristo Rey tiene eso resuelto. Yo decía, pero ven acá, si es tan fácil resolver, si País Seguro es tan extraordinario para contribuir a resolver los problemas de la gente, pero entonces la comisión que está reformando a la policía es innecesaria. Si ya hay un plan piloto que está dando resultados para enfrentar eficazmente el tema de la inseguridad ciudadana. Mira, lo primero en cada cosa es iniciar. Lo más difícil no es tú señalar un camino, sino empezar a caminar. Y en Cristo Rey se empezó a caminar. Y se está caminando bien, según los planes y las pautas que se han trazado. Porque tú logras objetivos primarios, inmediatos, y vas consiguiendo después otros objetivos que son más a largo plazo. Eso todavía está por verse, porque no ha llegado el tiempo. Pero a medida que todos los días pasan, los resultados han ido creciendo paulatinamente. No significa que en determinado momento venga y se caiga, porque el Cristo Rey tiene zonas de muchos conflictos, como que la 41 y la zona de los transformadores. Y eso es esa es la zona de mayor sensibilidad y mayor problema social. Así que lo más importante entonces es que ese plan que empezó, se estudie, la comisión lo estudie y lo analice, porque también eso hay que verlo y hay que buscar todas las alternativas posibles, estudiarlas todas. Porque nadie tiene un solo librito para resolver el problema. Por eso que es importante que todo el mundo participe y opine todo el mundo. Y esa una de las cosas que yo creo es que en la discusión de la reforma policial hay que poner a los policías a discutir. Yo me hice una pregunta, y Giovanni también, tomando en cuenta que el problema de la inseguridad ciudadana es multifactorial. ¿Cómo es que en tan corto tiempo logramos dar ese salto en mes y medio, 2 meses de ensayo en Cristo Rey? Yo me pregunto, ¿cuál era la tasa de desempleados que había en Cristo Rey? ¿Cuántos empleos nuevos se crearon? ¿Cuál era el déficit de infraestructura para practicar deporte que tenían nuestros jóvenes? ¿Cómo andaba el consumo y la distribución de droga en Cristo Rey? Son todos elementos que inciden. Los elementos, ¿cómo se abordó eso, Virgilio? No, eso no se ha resuelto, se está resolviendo. Eso fue lo que dijimos, que hay objetivos primarios y que son de manera inmediata y hay otros que son más a largo plazo. Hay un plan de desarrollo de emprendedurismo para los jóvenes que quieran tener su negocio y se le está prestando. O sea que es un plan completo de muchas medidas políticas sociales que tienen que incidir en el barrio para que todo sea un conjunto de cosas que se encuentren y den como resultado ese asunto. ¿Y cómo se evaluó tan rápido que es efectivo si todavía no tenemos a largo plazo las Porque cosas? Tú vas haciendo evaluaciones por semana. Semanalmente se hace evaluaciones. En la misma policía se hace evaluaciones y se va haciendo la estadística. ¿Cuánto asalto hubo en tu zona? ¿Cuánto asalto hubo en este? ¿Cuánto crímenes hubo en esto? Y el Cristo Rey ha bajado notablemente. Yo le hice una pregunta ahorita fuera del aire con relación a la parte administrativa de la policía, la parte que tiene que ver con la parte de los recursos, manejo de los recursos, logística de vehículos, combustible, salarios, toda esa parte tan interesante, porque siento que la policía es un barril sin fondo, donde recibe fondos, recursos importantes, y vemos que los vehículos no funcionan, que a veces no tienen dinero para combustible, una serie de debilidades. ¿Eso se debe a que los fondos están mal distribuidos o un asunto de concentración de los recursos? Mira, una camioneta de la policía que esté patrullando, por lo menos tienen que manejarla 3 choferes diferentes. Si hubiera una camioneta para cada chofer, cada quien respondiera por ella. Pero imagínate, son 24 horas que tienen que darle guata. Y en esa camioneta hay que hacer todo: patrullar, llevar la comida, trasladar a los presos, hacer allanamientos, qué sé yo, cuántas cosas. Y cuando ese chofer ese día no va porque se enfermó o lo pusieron a hacer un servicio doble y viene otro, es un cuarto chofer que va a tener. Entonces tampoco no hay una política clara de la defensa de los recursos que tiene la policía en el sentido del motor. Pero tampoco hay unos recursos en la policía que
si se picha una goma, se le pague. Son los gomeros que por buena fe le arreglan los motores. Por mi casa hay un gomero que él es el papá de los policías, él es el que cada vez que picha un motor, porque los policías tienen que buscar de lo poco que ganan. Eso es parte Y de eso. no se lo dan, no hay dinero para eso. Ese es el aporte que él le hace a la policía. Ese es el aporte y a la sociedad. Sí. Para que puedan patrullar, porque cada vez que van, tú lo ves, van los policías con sus motores ahí, donde él, y entonces tienen que bajarse. Y nada más le dicen, gracias, mijo. Entonces hay que distribuir, hay que buscar la forma de ver, pero además hay que invertir más en la policía. Virgilio, hablaste también al principio, en la introducción del programa, de los problemas que hay en el sistema penitenciario de la República Dominicana y que necesita mejora. Y quiero aprovechar para que abordes ese aspecto con un poco más de profundidad y para que también nos cuente cómo evalúa la Comisión de Derechos Humanos las actuaciones de la nueva Procuraduría General de la República, en todos los órdenes que puedas evaluarla. Mira, lo primero es que la palabra sistema significa algo organizado, armonioso, que tenga un orden lógico y demás. Yo creo que el sistema penitenciario no debe llamar sistema penitenciario. Deben poner otro nombre. Pero ¿cómo que no? Y todo el esfuerzo que nos dijeron que el doctor Roberto Santana ha hecho en organizar el sistema. Él ha hecho esfuerzo, pero lo que pasa es que hay dos. Hay uno viejo y uno nuevo. Uno nuevo. El nuevo está logrando algunos frutos, pero la mayoría de los presos todavía están en el sistema viejo. Pero también hay casos que tú no lo entiendes. Yo no entiendo cómo en La Victoria no ha habido explosiones. Yo sé que hay un coronel, le pidió Pilarte, que es un ejemplo policial de personas rectas, trabajadoras y de un cumplimiento cabal. Pero en La Victoria hay 8,000 presos. 8,000. Sí. ¿Para cuánto estaba diseñada? 700. Oh. ¿Tú sabes dónde duermen la mayoría de los presos? En el piso. ¿Sabes cómo le llaman a los presos? Esos presos duermen en el piso. Un colchón, lo que es una colchoneta, un cartón. Ranas. Porque cuando llueve, el agua entra a los pisos del más bajo de la Victoria. Y por más que tú veas la comida que se prepara en La Victoria, es una comida poco... Para presos. Así que dice la gente. Sí, pero el preso no, ese es el problema que nosotros tenemos. Que, es un ser humano. Que no claro. Es un ser humano. ¿Cuál es la función de la cárcel? La función de la cárcel es lograr el cambio de conducta de esa persona para que se reintroduzca de manera positiva la producción en la sociedad. Y si no lo vemos eso, sí, entonces estamos mal. Además queremos que pagar la pena y purgar la pena, lo que mató, y que no reincorporarlo, si no sale peor como están saliendo ahí. Entonces, con una situación como La Victoria, que hay que ir a verlo y ver cómo duermen y cómo, imagínate cuando no hay luz, cómo pueden dormir esa gente, que tiene todo su abanico, pero cómo también no, sobre todo La Victoria y sobre todo el hacinamiento. El hacinamiento, sí, por eso el hacinamiento, pero cómo se puede aguantar que todos los presos prendan estufa eléctrica, porque no pueden tener estufa de gas. Y todos prenden su estufita eléctrica para cocinar. Que 3,000 lo prendan, 3,000 estufitas eléctricas. ¿Cuál es el consumo de energía? Y sobrecarga los cables. Y lo quemas. Quema. Lo único que había un preso que lo cambiaba y lo pagaba todo. Tenía todo el dinero del mundo. Y tenía una habitación que era igual que la de su comandante. Y tenía otra habitación igual que la de su comandante para recibir su gente. Y tenía 3 oficiales de la policía que le pagaba para que le recibieran su comida. Y de todo eso todo el mundo lo sabía. Y nadie decía nada. Y bueno, yo lo denuncié una vez. Y él me mandó a decir a mí que si yo era enemigo de él. Digo, no, que yo no era enemigo de él. Yo ni lo conocía. Pero es el preso para mí, el que mayor recursos tiene en el país. De las personas, no creo que no hay ninguno que lo supere a él, nadie. Ni siquiera los grandes empresarios de este país. Bueno. ¿Y la Procuraduría, cómo la ve en sentido general? Bueno, yo conozco a doña Miriam Germán. Fue también activista de derechos humanos. En su época de juventud. Para mí una persona muy honesta. Creo que debe abrirse más a la gente. Ella no recibe casi a nadie. Yo no sé si es por el COVID o lo que fuera.
pero debe buscar la forma de cómo lograr compenetrarse más con la sociedad que puede hacer trabajos afines a ella. Y eso, creo que ahí le falta un poco de relaciones públicas y de abrirse más en el sentido de recibir la comunidad cuando ven ministerios públicos. Aquí hay ministerios públicos malos, que yo no sé cómo son ministerios públicos. El de la zona oriental, por ejemplo, yo no entiendo cómo puede ser ministerio público. El de la Santo Domingo Oriental, Santo Domingo Este, y ministerios públicos que hacen cosas indebidas y ponen una autoridad por encima. Ahí se hacen desalojos sin previo aviso a la gente, sin documentos, sin nada, solamente con un grupo de delincuentes que se llaman los piratas. Yo no recuerdo qué otro nombre que le dicen, que lo que saben es desbaratar casas y robar todo lo que aparezca y hacer de todo. Entonces, el Ministerio Público tiene que ser más vigilante en ese sentido y Procuraduría debe vigilar más eso. Esos desalojos que, por cierto, hubo algunos que se hicieron muy malos, como ese que hizo la Fuerza Aérea Dominicana. Cómo el Estado desaloja a su propia gente, sin ningún tipo de trabajo social, sin decirle, mira, tú invertiste aquí durante 25 años. Gente que invirtió durante 25 años en su casita y todo su esfuerzo. Te vamos a dar un pedazo para facilitarte una permuta, pero esto es de la Fuerza Aérea por tal necesidad, lo que fuera. Pero buscar la forma el mismo Estado no puede a sí mismo, cuando el Estado tiene una obligación de un derecho fundamental, el derecho a la vivienda, facilitarle la vivienda a la gente, no es dársela, es facilitársela, es proporcionarle las posibilidades a la gente de que tenga una vivienda digna donde vivir, entendiendo por derechos fundamentales los derechos que consigna la Constitución y que el Estado tenga obligación de cumplirlo. Don Virgilio, última pregunta ya, para terminar la entrevista, que de verdad ha sido bastante interesante. En estos días oímos uno de los abogados de los casos de renombre que están ahora en la palestra, que están siendo violentados los derechos de sus imputados. ¿Entiende usted que esas personas deben tratarse, en los nuevos casos que se han abierto, deben tratarse con un tipo de rigor, de cortesía, de respeto diferente a los presos normales que han robado o que han matado a alguien? No, aquí debe tratar, esa es una de las diferencias que hay. Y ustedes lo han visto, que iban a meter presos fulano y tal, primero hacían las habitaciones. Remodelaban el hotel. Ponerle el aire, el cable, el internet, todo lo demás, haciendo diferencia de clase. Bueno, es que esta es una sociedad de clase. Entonces, eso es una pena que esté pasando también hasta en la cárcel hay diferencias. Por eso los pobres son los que en la Victoria están. Son los ranas, porque no tienen con qué comprar una cama. Porque en la Victoria se venden camas, se vende todo. Hasta el derecho de tener una paletera dentro de la Victoria, eso hay que pagarlo. Y hay que pagarlo los controles. Y eso se sabe todo. Por último, yo nada más quiero decir que el día 10 es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Nosotros ese día lo vamos a celebrar con una ofrenda floral. Y tenemos una meta, hacer 148 ofrendas florales en el país al mismo tiempo, a las 10 de la mañana en el país entero. Bueno, 148. Sí. Éxito la invitación, ahí está Están abierta. invitados ustedes, en toda la parte del país, en toda la provincia del país se va a hacer por lo menos una ofrenda floral. Solamente hay 2 pueblos donde nosotros en el municipio capital no tenemos grupo. Y lo teníamos y lo hemos ido dejando a un lado porque no tienen la energía, que es San José de Ocoa y Jimaní. Una última pregunta antes de irnos. ¿Cuánto es la matrícula del Comité Dominicano de Derechos Humanos? Varios miles. Varios miles. Sí, varios miles. Yo te invito a ti para que asistas el próximo domingo a la asamblea de nosotros, para que tú veas a 200 personas, 150 personas que van de manera voluntaria a una asamblea un domingo, de 10 a 12 en la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS. ¿Esa es una representación nacional o solamente del Gran Santo Domingo? La hacemos aquí y la gente que pueda venir del interior, dentro de su sacrificio, vienen para ver su gente y comunicarse y poder decir, en mi pueblo estamos haciendo esto. Pero nosotros tenemos un chat que nos comunicamos todo, pero además no es lo mismo que la gente venga de Puerto Plata, venga el compañero Mario y diga, estamos haciendo tal cosa en Puerto Plata, el compañero Disla de Dajabón, Reynoso, y digan, de Dajabón estamos haciendo esto, los del este están haciendo lo otro. Y imagínate, nosotros estamos haciendo labores interesantes. Es una organización de masa. Don Virgilio, yo acabé de decirlo ahorita, que hay una institución en este país privada, con excepción de las grandes iglesias y los partidos políticos que tengan estructura. Sí.
Bueno. Nosotros tenemos la zona oriental y a prueba de cualquiera 122 equipos. Bueno, En la zona oriental. Santo Domingo Oriental con Boca Chica y Guerra. En Guerra solamente tenemos 2 equipos. la invitación está abierta 10 de Y diciembre, ustedes Día de participan, Derechos ser miembros Humanos. del Comité Dominicano de Derechos Humanos también, para que puedan comprobar todo esto. Así es, así es. Señores, conversamos con don Virgilio Almanza, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos. A ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos y hasta mañana.